En un inicio he estado yo de acuerdo con los incrementos salariales para la clase trabajadora, porque ya hemos platicado que Tijuana es una de las ciudades más caras del país, pero siempre también se tiene que tener cuidadoso con los sectores económicos, con el tipo de empresas en las que se están aplicando los salarios, el incremento a los salarios mínimos. En un inicio, cuando nosotros hacíamos un análisis comparativo en el nivel de salarios mínimo entre México y países latinoamericanos, veíamos que vergonzosamente estábamos en los últimos lugares. Ha ido recuperándose el nivel del salario mínimo para México. Lo que siempre se tiene que cuidar junto con el incremento en los salarios mínimos es un incremento en la productividad por trabajador. Si esto no sucede, lo que generalmente ocurre en una economía es que, digamos que los empresarios se apechugan y corren con el tema del incremento al salario mínimo, pero están buscando la manera de automatizar procesos y de desemplear personas y que otras personas trabajen a tiempo parcial, etcétera. Entonces, si no somos cuidadosos, como siempre me gusta citar al expresidente Bill Clinton, el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Es una buena intención que los trabajadores ganen más, pero si no se respalda con políticas productivas, con políticas educativas donde los trabajadores tengan habilidades que demanda la economía actual, simplemente van a ser relegados, pasan al tema del desempleo o al tema de la economía informal. Y eso es lo que estaremos observando en los próximos meses y años con respecto a estos incrementos en el salario mínimo. Entonces, estoy de acuerdo con el incremento siempre y cuando vaya respaldado por incrementos en la productividad. ¿Y tú has visto que estos incrementos en la productividad han sucedido? Te decía, es el segundo año consecutivo que tenemos un incremento tan significativo aquí en la zona fronteriza. Los incrementos en la productividad tardan años en poderse calcular con la metodología que se utiliza en el INEGI. Es decir, es muy pronto para que nosotros calculemos cuánto ha crecido la productividad de los trabajadores, vamos a decir, de los últimos 3 o 4 años, que es donde se han venido presentando los incrementos salariales. Siempre lo digo, hay empresas grandes, multinacionales, como por ejemplo las automotrices, que están automatizadas y que aguantan estos incrementos, pero hay empresas pequeñas, intensivas en mano de obra, que digamos que la ventaja o el margen de ganancia de que puedan operar en la economía, pues depende muchas veces de que la diferencia en los ingresos salariales de los trabajadores. Entonces, ahí es donde se tiene que tener cuidado, ¿no? Entonces, esto no significa que la empresa vaya a desaparecer, sino que simplemente conforme vaya pasando el tiempo, las empresas se van a, así como nosotros, los consumidores, nos vamos adaptando a los temas inflacionarios, los empresarios se van adaptando al tema de el incremento en sus costos de factores de producción, que son tierra, recursos naturales, trabajo, salarios y capital, tasas de interés o lo que les cuesta invertir. Entonces irán haciendo los ajustes pertinentes y como digo, en general los trabajadores pueden estar más contentos por los ingresos en el salario mínimo, pero va a haber una fracción afectada que se va a traducir en desempleo y otra que va pasando a la economía informal. Los últimos años del gobierno del presidente López Obrador fueron los incrementos más significativos, los incrementos. Pero ya el año pasado algunas cámaras empresariales empezaban a hablar de la necesidad de tener crecimiento o de plano contratar menos gente. ¿Tenemos indicadores de que esto en realidad haya pasado? De hecho, vimos en los últimos 3 meses empresas, por ejemplo, y principalmente la industria maquiladora, que empezaron a disminuir su planta productiva. Y siempre no puede decir que obedece a un solo factor, ¿no? ¿Por qué? Porque hay varios factores. Entre ellos está, pues, el hecho de que Donald Trump ganó las elecciones. Y hay que entender, cuando nosotros tratamos de discernir qué es lo que va a ocurrir con la economía en 2025 en la identidad macroeconómica o la fórmula de la economía, que es el Producto Interno Bruto, impacta el tema del consumo de los hogares, el tema de la inversión de las empresas, el tema del gasto público y el tema de las exportaciones netas, ¿no? Que son las exportaciones menos las importaciones. Si tienes un superávit, tu PIB se eleva. Si tienes un déficit porque estás importando más de lo que exportas, tu PIB baja. Vámonos al tema del consumo. Digamos que el consumo en 2024 estuvo acelerado por un incremento en el gasto público del gobierno para ganar las elecciones. Entonces el gobierno, como lo hacían en las épocas del PRI cada 6 años,
El último año era el año de gastar para que las personas sintieran que tenían dinero en los bolsillos. Fue exactamente la misma receta que nos aplicaban cada 6 años. Hay más dinero en la economía, hay más consumo por parte de las personas en general y eso hace que gane de manera holgada el gobierno, el partido en el poder, que es Morena, y ahora lo que viene, como siempre decimos, es pagar la fiesta de un 2024 en donde, según estimaciones de INEGI, la economía pudo haber crecido, la estimación es que creció al 2.8%. Yo creo que está sobrevalorada, sobre todo porque la previsión la hacen con los primeros 8 meses, 9 meses, pero falta tomar en consideración los últimos 3 meses que se desaceleró de manera importante la economía, ¿no? Entonces yo lo ubicaría más o menos entre el 2.1, 2.3% en 2024, pero que se hizo de manera artificial, gasto de gobierno. Ahora, el margen de maniobra para la presidenta Claudia Sheinbaum es mucho menor y por eso viene el recorte en el presupuesto. Hay áreas muy afectadas, como es el área de las policías civiles, que esto se entiende por el tema de la militarización de la policía, pero también hay otras como salud. A pesar de que de por sí ya hay un sector muy castigado en el sexenio anterior que ha sido el de salud, vienen más recortes para el tema de salud, para el tema educativo. Entonces, sí, esto pone 2025 en una situación algo complicada, ¿no? Pero no estaría preparando esta mejora salarial a los ciudadanos para enfrentar más estas reducciones presupuestales, porque los números que presentó la presidenta esta mañana son bastante positivos, desde el PIB hasta la inversión extranjera, así como los índices inflacionarios. Lo que pasa es que siempre es como hacerle la carta a Santa Claus, ¿no? Yo creo que la economía va a crecer tanto. Habrá que ver qué sucede en la realidad. Por ejemplo, Banco de México ajustó, había dicho que iba a crecer 1.5%, ajustó a 1.2%, y todo esto es sin tener en consideración el tema de Trump. O sea, algunos dicen que no va a incrementar los aranceles, no lo sabemos, porque ya no tiene, digamos, ya no tiene él el incentivo político de decir, voy a ser moderado porque me quiero reelegir. Eso es lo que a veces no se entiende. Él puede ser más radical porque ya no se tiene que reelegir. Digamos que antes podría cuidar esas partes, tenía asesores, y yo siempre he dicho, esto va a depender si él le hace caso a los asesores donde diga, ¿qué es el tema más importante para Estados Unidos? ¿El tema contra China o el tema de Canadá, que le tiene una animadversión a Trudeau, o el tema de México por el fentanilo, ¿no? Donde ha utilizado el tema de los aranceles para amagar. Entonces, está complicado. Y lo que hay que entender, volviendo a nuestra identidad macroeconómica de la inversión de las empresas, es que se detuvo la inversión para ver qué va a pasar con Trump. Y ya el hecho de que se detenga la inversión significa que los horizontes de producción se retrasan y la generación de empleo se retrasa. Y eso te va a pegar en el PIB. Es decir, aunque no lo hiciera Donald Trump, simplemente con que lo diga, asusta a empresarios, asusta a la inversión se detiene y dice, por si las dudas, me voy a esperar porque imagínense, empiezo a invertir en una planta grande en México y que efectivamente aplique, a lo mejor sería una locura un 25%, pero con un 10% ya puede hacer la diferencia y decir, no me conviene ya. ¿Crees que este incremento ayudaría al ciudadano común a enfrentar más lo que viene? Lo que pasa es que aquí se convierte en un tema de, eh, como especie de ruleta rusa, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Es el gobierno desmantela instituciones como el ISTECALI, el ISSSTE, el Seguro Social, etcétera. No hay persona a la que le digas que se enferma y va y no tiene cita. Es decir, si estás grave, es probable que te mueras antes de que te atiendan. Y si no estás grave, es probable que te cures solo antes de que te atiendan. Y si te llegan a atender, no hay medicamentos en el hospital general, etc. O sea, ese es el pan nuestro todos los días. Entonces, lo que decimos aquí es el tema de la educación financiera en la población es muy importante porque una persona puede estar contenta de recibir un cheque bimestral, pero a veces no entiende que si se llega a enfermar y necesita del seguro social y es una enfermedad grave, el cheque no le va a alcanzar para nada. Es como en el tema de seguridad social, es como el pago de un seguro privado. Nosotros pagamos el seguro de nuestro auto porque tenemos miedo de que nos lo roben y si nos lo roban o si hay un accidente automovilístico, sentimos que tenemos cobertura. Lo mismo sucede con el sistema de salud, ¿no? Ahorita muchas personas reciben sus cheques
Pero el problema es si se enferman, esos cheques no le van a alcanzar para el tipo de enfermedad. Entonces, pero digamos que hay un análisis político. Vamos a decir que, por poner un ejemplo, ¿no? Porque no soy actuario ni me he metido a los cálculos, pero si de 10 personas que reciben el cheque se enferman dos y esas dos se enfrentan a situaciones adversas, esas dos van a entender y van a estar ya muy enojadas. Pero no importa porque las otras 8 que no se han enfermado van a seguir contentas. Entonces, esa es la parte que como sociedad no hemos entendido y resulta que el partido de izquierda, que algo que caracteriza a los gobiernos de izquierda es que fortalecen instituciones para que se democratice la salud. Es decir, que si a mí me da cáncer y yo soy de clase media baja o soy pobre, el seguro social me va a atender, cosa que ahorita no va a suceder. Entonces, es decir, en teoría te atienden, pero ¿de qué sirve si no hay medicamentos? Claro, ¿Sí? Y si no hay doctores. Entonces, sí la gente puede decir qué bueno y la clásica, ¿no? Es que el PRI no me daba, es que el PAN no me daba. No es ese el asunto, sino que por una parte hay un desmantelamiento, hay algunos indicios de que hay cosas que se van a revertir, por ejemplo, en este sexenio, que a mí me da mucho gusto, que es, por ejemplo, el caso de la Secretaría de Economía. Yo veo una Secretaría de Economía muy fortalecida, y creo que van a empezar a retomar el tema de ciencia y tecnología, inversiones que prácticamente se dejó como si no existiera la Secretaría en el sexenio anterior. Entonces ahí sí veo que ahorita que están preparando el Plan Nacional de Desarrollo, ponen el tema de desarrollo económico como uno de los tres ejes más importantes. Entonces, es en el tema de seguridad. No lo puede decir la presidenta abiertamente, de que está en contra de la política de abrazos, no balazos, pero ya están actuando de manera distinta, porque ya no les queda de otra. Y lo mismo va a ser en el tema, en muchos otros temas para este 2025, ¿no? pues este anuncio o esta percepción tuya de que mejora la cuestión en términos de la verificación a la supervisión económica es sin duda, una buena noticia que nos hace mucha falta para empezar este 2025. Ismael Plasencia, te agradezco mucho esta oportunidad de conversar nuevamente contigo. Me gustaría agregar aquí el tema para que Claro. veamos que no todo es malo, Vicente. La presidenta se porta muy bien con la frontera, se mantiene el decreto del 8% del IVA, y del 20% del ISR. Entonces, a pesar de que en GIEPS va a haber un aumento otra vez al tema de las gasolinas, Uh -huh. eh, por otro lado está el tema de que se mantiene la disminución a la mitad del IVA del 8% con respecto al nacional, que es del 16% en 45 municipios en toda la frontera norte y que incluye los 7 municipios de todo Baja California. Es decir, creo yo que la presidenta se está portando muy bien con Baja California porque entrada de ella podía decir, bueno, esa es una promesa del presidente anterior y pues la verdad yo no tengo por qué cumplirla porque aparte es tratar personas de manera desigual, etcétera, ¿no? Entiende la dinámica, entiende que estamos en una región muy competitiva en donde puede haber o ha habido, siempre hay fuga de consumidores porque pagan un menor impuesto en Estados Unidos, ¿no? Entonces, creo que eso es algo bueno que mitiga las repercusiones que pueden tener las políticas económicas que se van a ir presentando. Habrá que ver si esto atrae más población, tanta que no pueda manejar la frontera, ¿no? Sí, de hecho, ¿no? De hecho ya no la podemos manejar, pero bueno, pues eso son parte siempre de los claroscuros que hay con las decisiones económicas. Ganamos Será, algo aquí, perdemos algo de este lado, ¿no? Entonces siempre hay que estar sopesando y haciendo análisis de costo-beneficio.